Bueno, antes de entrar en materia, quiero darle las gracias a Carlos Alberto Montaner, porque apenas sin conocerme a mí tuvo la amabilidad de leerse este libro. Y después de eso nos escribió sus comentarios, que son los que aparecen en la contraportada. Y además me ha dejado casi sin margen de maniobra para lo que tengo que decir yo aquí. También le quiero agradecer a todos los presentes y a los que nos están viendo por la red. Y porque al fin voy a cerrar este capítulo de más de 40 años de mi vida, a ver si logro una catarsis en esto. Esta narración comienza en el 1975. Es bueno decir, porque hay mentes para todo, que antes de perversas, que antes de 1975, cada vez que usted lo citaban al comité militar o lo citaban en la universidad para hacer un análisis de conducta o para un nuevo puesto de trabajo, había una pregunta obligada. Los más viejos lo saben, pero los más jóvenes no. Siempre te preguntaban, ¿estás dispuesto a cumplir una misión internacionalista? No te quedaba más remedio que decir que sí. Además era jugando. Siempre se sabía que aquello no era cierto. Ahí cayó en esa gata. Dije que sí. Y a la semana estaba metido en un barco con rumbo a África, lleno de moscas en la bodega, pero era un barco transportador de harina de pescado, imagínense ustedes. Aquí había millones de moscas, te caminaban por la cara, por los ojos. Por las cosas de la vida, el capitán de ese barco resultó ser después el abuelo de dos de mis nietas. El niño no está aquí, el padre de esas dos nietas no llegó a tiempo, venía de Cape Coral. Son casualidades que se dan. Este libro no es como un libro normal de guerra, donde hay combate. Sí hay combate, por supuesto, porque es un libro de guerra, pero lo primordial no es la estrategia ni la táctica, sino es el enfoque humano de los hombres que estaban allí, el desarraigo de todos nosotros. El mío en particular comenzó cuando aquella mañana de noviembre me tocaron a la puerta y me dijeron, no, está citado para el comité militar urgente. Mi esposa, Marianela, que está ahí, embarazada de nuestro tercer hijo, que iba a ser una hembrita, se iba a llamar Maite, imagínate, y fue un varoncito más, éramos tres ya. Y le dije, ahora vuelvo, estos son esta gente jugando la guerrita. Volví como a los 7 meses, ya había nacido el niño, no sabía ni si había nacido ni nada, porque las comunicaciones eran extremadamente difíciles. Este libro habla también, por ejemplo, de una madre que vivía en lo más profundo de la Sierra Cristal. Tenía un niño, un hijo, que estaba con nosotros, de 16, 17 años. No sabía escribir, apenas sabía hablar. Y entonces habla conmigo cada rato y dice, escríbele a mi mamá, que está muy preocupada, y yo no sé escribirle. Yo tenía que escribirle a su mamita, entonces ella me contestaba, dándome las gracias, porque yo era el amiguito de su hijo y yo lo estaba cuidando. De un negrito angolano, no solo de los cubanos, José Joaquín Neto Franco. Nosotros le pusimos Angó, era así, chiquitico, 15 años, con su fusil. Cada vez que sonaban los cañonazos que empezaban a caer, se me abrazaba, temblando. Había que consolar, no te preocupes, nos vamos juntos. Un hombre maduro, la frustración de un hombre maduro de casi 50 años, que su madre venía a visitarlo, que él es español, le decían el gallego. Trabajaba en el Ministerio de Azúcar también, era un alto funcionario del Ministerio de Azúcar. Estaba esperando a su mamá, que venía en un viaje, en su último viaje, porque estaba enferma, un cáncer terminal. Se tuvo que ir, no podía decir que no, porque a veces la gente dice, ¿por qué no dijiste que no? No puede decir que no. Te cuelgan un San Benito que te dura para toda la vida y que te afecta a tu familia, a tus hijos, a todo el mundo. Y entonces se tuvo que ir y su madre llegó y regresó y no la pudo ver. Realmente no sé después si él logró ver a la mamá antes de que muriera. Y como si todo esto fuera poco y mucho más que los que lean el libro, les aconsejo que lo lean, que es bueno para nosotros. Estaban los anormales, los imbéciles, los estúpidos que nos dirigían. Una caterva de imbéciles, absoluta. Por culpa de ellos, de los mandos esos, de la improvisación, por la invencibilidad del ejército cubano,
nos costaron muchas vidas. Entonces, si hay algo que aprendí ahí es que Dios existe, porque sobrevivimos a pesar de todos esos jefes que teníamos nosotros. Eso de puro milagro. Otro aspecto importante de todo en este libro es que en toda bibliografía que yo consulté en la etapa preparatoria, incluso vimos algunos documentales, siempre los héroes y los vencedores eran los del bando del tipo que escribía, ya fuera el angolano, el sudafricano o el cubano. La medalla de oro lo tienen los sudafricanos, esos son los mejores. Tienen narraciones absurdas. Por ejemplo, ellos narran en una crónica que hacen de unos combates importantes en el llamado de Puente 14, en el cual yo tuve la desgracia de participar, que venía un camión de cubanos, ellos iban en una tanqueta, que no se parece en nada a un tanque cubano, una tanqueta amarilla y pequeña, de ruedas. El camión de cubanos pone el indicador, sale, los cruza y pone el indicador y entra otra vez. Entonces ellos al ver que eran cubanos, le disparan con sus cañones y matan a todo el mundo. Eso es un absurdo total. Que en otro combate, en el mismo Puente 14, ellos atacan y matan a 400 cubanos. Realmente ahí hubo un desastre grande por culpa de la improvisación, como ya habíamos dicho, y la creencia de invencibilidad del ejército. Mueven una batería, un grupo de morteros, 18 morteros, una noche después de haber estado todo el día combatiendo y cansados, los mueven 300 metros. 300 metros en la artillería no es nada, eso es un absurdo. El resultado que cuando amanece están sin fortificaciones, a pecho descubierto, y los cañones de 140 que están en una montaña, en una loma, los acribillan a tiro directo. Mataron a más de 40, pero no 400. Yo recogía 2 o 3. Cuando íbamos hacia ese lugar, recogía 2 o 3. Uno de ellos tenía aquí, en este hombro, materia cerebral de alguien. De alguien que le reventaron al lado. La leyenda urbana allí era que era del hijo de él. Yo no lo creo, la diferencia en edad no es sencilla. Yo he tratado de no caer en esa trampa de ser de ser el héroe y de que somos los inmortales, y más o menos creo que lo he logrado. Tratar de mantener un equilibrio sin decir que somos malos. Nosotros perdimos combate, ganamos combate, avanzamos, retrocedimos y corrimos, y bastante. Hay un personaje del libro que Antonio de Lisle, bueno, él se decía a sí mismo el negro bueno, un negro alto, una persona de una agilidad mental extraordinaria, un sentido del humor fantástico, que decía, ellos me decían a mí a veces pentón, me decía ingeniero, en este jodido, perdonando la expresión, en este jodido país no hemos ganado para susto nosotros, era verdad, aquello era de un susto con otro. O sea que no éramos ningunos héroes, ni mucho menos. Estábamos sometidos a unas tensiones extremas, a unas contradicciones éticas que en la vida real nadie las hubiera salvado. Pero en guerra la cosa es distinta. Ya verán ustedes que se hacen cosas que ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que se pueda hacer eso? Pero cuando tú llegas a un poblado y ves, yo no lo vi, porque yo no tuve el valor de llegar allí, 10, 12, 15 personas, niños, mujeres embarazadas, con los niños afuera, matados a machetazos. No tú creas que era del bando enemigo, los dos bandos eran igualitos. Los dos derrochaban crueldad. Era su creencia, era su educación. Te enfrentas a un tipo que te dice en tu cara, pensando que tú eres sudafricano, porque los sudafricanos eran blancos. Ellos muchos no lo sabían allí del grupo nuestro, que era un guajirito. Que dice, no, yo vengo a la base, como decían, al campamento, un campamento que habíamos acabado de llegar nosotros, de improviso. Los sudafricanos se habían ido corriendo y él venía. Yo vengo todos los días a comer a la base. Y yo he comido cubano. Yo eso no lo iba a poner en el libro, porque es increíble. Y digo, eso quizás le reste credibilidad. Pero le puse a consultar y me dijeron, ponlo, que eso es verdad. Y el que no lo crea, que no lo quiera creer, que no lo crea. Bueno, en definitiva. Entonces, ganamos para susto. Me recuerdo hay un libro que se llama La Pasión por la Excelencia,
de Tom Peters, norteamericano, que él pone en el comienzo de un capítulo un pequeño pasaje que dice: no es nada torear un toro si no se tiene miedo. No es nada no torearlo si tú tienes miedo. Ahora, torear un toro si tienes miedo, eso ya es algo. Nosotros, muertos de miedo, pero toreábamos al toro. No nos quedaba de otra, no podía salir corriendo para el enemigo y decirle: yo soy bueno, a mí no me tire. Es imposible, no puedes hacer eso. Esta historia comienza a principios de noviembre del 75, como ya hemos dicho, cuando me tocan a la puerta, ya les dije, y el del comité militar, no, ya se lo dije, sí. Yo soy así, ¿qué le voy a hacer eso? Los que me conocen saben que eso es normal en mi temperamento. Es importante recalcar algo que mucha gente no lo sabe, ni siquiera los de aquella época, que esta guerra... Déjame un poquito de agua, los nervios me secan la boca. Porque después de hablar con Carlos Alberto no es fácil hablar, bueno, se pone un poquito nervioso. Les decía que la guerra en Angola se libró en dos etapas. Una primera etapa que comenzó en octubre del 75, que tenía como objetivo impedir la proclamación de la independencia por el MPLA. Esta fue una operación que ellos le llamaron Savannah, fue una operación semiclandestina de las fuerzas de defensa sudafricanas. No contaban con la aprobación del Congreso de Sudáfrica. Fue Botha, quien aquel ministro que después fue primer ministro, ¿no? Fue el jefe de gobierno, posteriormente fue jefe de gobierno de Sudáfrica y ahora era el jefe del ejército. Él fue el que orquestó esa primera invasión. Fue una invasión limitada, no recuerdo la cantidad de hombres, según creo que eran de 20 o 30 mil hombres, con un poco de artillería. Pero ¿qué clase de artillería? Estos eran unos cañones de 240 milímetros, que eso no era fácil. Los cañoncitos de nosotros alcanzaban 15 kilómetros, el de ellos alcanzaba 27, imagínense ustedes. Había que pegársele y salir corriendo antes de que amaneciera. Y el objetivo era ese, ellos prepararon 3 columnas para llegar a Luanda antes de la proclamación de la independencia, ayudando a... El objetivo no era ayudar a nadie, el objetivo era impedir que el gobierno de Agostinho Neto proclamara la independencia, no le importaba quién fuera. Nosotros paramos esa primera columna que iba para Angola. Nos tocó, en suerte o en desgracia, parar esa columna a la batería nuestra y a la pieza mía en particular. Ahí hay un pasaje en el libro, no te lo voy a contar porque si no, no van a comprar el libro, ¿no? En el cual... en el cual, bueno, lo leí. En el cual topamos con esa primera columna y topamos con el teniente, el héroe que destruyó el camión con su nombre y apellido. Está él mismo ahí. Lo encontré en información que busqué, que encontré de Sudáfrica. Ellos hicieron hasta una película. Lo que pasa es que no salió del Afrikaner, no pudieron publicarla en el resto del mundo, que parece que era demasiado. Pero existe en Sudáfrica esa película de esos combates de ese día donde mataron a los grupos de morteros. El contingente nuestro era unos 2.000 hombres cuando llegamos allí, en ese primer grupo. Ya después se fue incrementando eso, llegó hasta como a 30.000 en esa primera etapa, que terminó en marzo cuando se retiró de Sudáfrica, y afortunadamente se retiró de Sudáfrica y no se pensaba que Angola, que iban a volver a entrar y nos sacaron a nosotros, si no nos tenemos que quedar por ahí como se quedaba todo el mundo 2 o 3 años. Pero bueno, viramos después que ellos salieron de allí. Otro aspecto importante de esta guerra es la mentira de la ayuda internacionalista desinteresada. He consultado algunas fuentes, no puedo decir el nombre porque están del lado allá todavía, y tenían acceso directo a la intendencia del gobierno, del ejército en esa época. Angola pagaba a Cuba $2.000 mensuales por hombre. Eso convierte automáticamente a la ayuda internacionalista en un ejército mercenario, porque ya no están peleando por la solidaridad, etcétera, etcétera, es un ejército mercenario.
un ejército mercenario que ayudaba a una de las facciones en pugna contra otra. Esa otra facción con que nosotros luchábamos tenía tremendo arraigo popular. Yo tuve la oportunidad de leer allí muchos escritos de Savimbi, de Leonard Savimbi, y era más comunista que Fidel. Era trotskista puro. O sea que no existía eso de la... Maoísta era. Maoísta, sí, trotskista, maoísta. De línea de la revolución permanente y toda esa serie de cosas. O sea, pero que era un hombre que tenía arraigo, fuerza. Cuando nosotros llegamos al final, nosotros, después que se fueron los sudafricanos, seguimos atrás de la UNITA, que es lo que quedaba, que ellos se mudaron al este y ahí atrás de ellos fuimos nosotros, la batería de nosotros sola, sin infantería, que es una locura más del ejército cubano, mandar una batería de cañones, lo que quedaba de ella, porque quedaban 4 cañones ya, sin infantería, a tomar una ciudad, a entrar. Lo que pasa es que del otro lado eran por el estilo y no plantaban cara. Savimbi, según se dice, se retiró a la selva allí en lo más profundo del este con 100 hombres. Y a los 6 o 7 meses tenía todo el sur, todo el este ese tomado. Todo lo que nosotros habíamos pasado conquistando eso, ya Savimbi lo recuperó en cuestión de unos meses. Eso sin apoyo del pueblo no se logra, imposible, ni con Sudáfrica ni nada de eso. Tuve la oportunidad después de hablar, de coincidir con algunos profesionales de África y me veían con desprecio. Nosotros llegamos, ahí estaba Alejandro conmigo. Ellos nos veían y entonces lo indagamos y resulta que dice, ustedes son unos racistas, ustedes son como los sudafricanos. Ustedes se metieron en África a apoyar, a conquistar África. Ustedes son un ejército de ocupación igual que los sudafricanos, para que ustedes vean la contradicción. Queríamos ir a que no sé de qué se sentía orgulloso Fidel, parece que eso no se lo decían. Pero en el resto de África veían a Cuba como un ejército racista de ocupación, no como un ejército de liberación, ni mucho menos. Por último, quiero referirme a los muertos, la llamada Operación Tributo. Cuando nosotros acabamos de llegar a Luanda, día 8 creo de diciembre, 7, la noche antes de salir para el frente, nos ponen una película, La Liberación, un grupito de cañones como el de nosotros que lo hacen añico, y esa que mentalidad la de los jefes. O sea, tú vas a salir al otro día con un cañoncito y te ponen una película donde desbaratan a todos los cañones, imagínate. Pero bueno, después que se acabó la película, se para un oficial, coronel, no sé lo que era, en aquella época no habían coroneles, eran todos comandantes. Y nos da la noticia de que los cadáveres, los muertos, no van a regresar a Cuba por ahora, porque no queremos afectar allá y que el efecto que eso va a provocar en la población, etcétera, etcétera, etcétera. Le vamos a meter la chapilla de la identificación que tenían en el pescuezo cada cual en la boca y lo vamos a enterrar y vamos a marcar el lugar donde lo entierren. Y en su momento regresarán. De mi propia batería mataron a un muchacho que nosotros lo relatamos también en el libro. Le ponemos Liduvino, no recuerdo realmente cuál era el nombre de él, porque éramos muchos, ¿no? Ese muchacho iba atravesando con el hijo de la señora de la Sierra Cristal, que sobrevivió milagrosamente, regresó solamente con el fusil, sin abrigo, sin ropa. Le dieron un tiro y cayó. Estaban atravesando un pantano. Cayó al agua y se perdió. Ese viró en las cajitas. No. ¿Quién lo sacó de allí? En una encrucijada de 2 caminos allá en el este, en la tierra de Savimbi, enterramos a un hombre en una Y en el medio de 2 caminos. 3 caminos realmente, era una Y. Se enterró. Yo no sé quién era porque era la unidad nuestra. Ese terreno estuvo bajo la ocupación de la UNITA, que éramos salvajes, más de 10 años. Lo más probable es que ellos lo hayan sacado de ahí, o vaya usted a saber. Ese lo sacaron para mirar, lo dudo. Después de 10 años.
Otro aspecto importante que el hijo mío me lo destacó un día. ¿Alguno de ustedes conoce algún mutilado? En los Estados Unidos, donde quiera, hay un mutilado de guerra. En Cuba no hay ninguno. Llamen a sus familiares allá, no de La Habana, porque La Habana es grande. Cualquiera que tenga familiares en un pueblo pequeño, llame y averigüe si hay algún mutilado. No hay ninguno. Yo le consulté eso a un amigo y dijo, no, seguro que le metían un tiro en la cabeza para que no estuvieran exhibiéndose por la calle, uno que le faltaba un brazo. Una guerra que se libró prácticamente a minas y cañonazos. Y no hay nadie conozco yo que le falte una mano. Ni en Manzanillo, ni en mi pueblo Sabola Grande, ni en El Cotorro, ni en Piloto. En ningún lugar que conozco, nadie conoce un mutilado. Investiguen eso, es posible que hay un punto de los periodistas que tienen contacto con los periodistas independientes, contáctenlos y que averigüen si hay algo de eso, si conocen algún mutilado. Con respecto a los muertos, ¿recuerdas en el almuerzo que Jorge nos dijo que hay una lista de muertos? Busca un nombre en esa lista, cualquiera. Yo estuve tratando de encontrar uno, Raúl Díaz Argüelles, no lo encontré. Imposible encontrar un nombre en esa lista. Hay 200 nombres en orden alfabético. De ahí para adelante no hay orden, ni concierto, ni fecha. ¿Quién encuentra un nombre entre 2000 y pico listados sin orden alfabético? Y lo más curioso, González, M. Gutiérrez, J. Pérez, L.A. Un apellido y una letra o dos. Oye, cogieron ¿cuántos González hay? 72 González. ¿Cuál? Ah, Alberto, estos 7 son González A. Así de fácil. Voy a decir algo que me dijeron que no dijera, pero yo lo voy a decir porque yo soy así. Trampa, truco típico del barbatruco, el narcisista redomado. Eso es típico de él, engañar hacia la gente. La cifra oficial de muertos del gobierno es un poquito más de 2000. Hay fuentes confiables que incluso se refieren de fuentes que consultaron los archivos del MINFAR, de una cineasta franco-egipcia que sitúa los números, es por ella estimado, que consultó, en más de 10.000. Como dato curioso también, no, muertos. Hay, refiriéndose a ese mismo artículo, no recuerdo el nombre porque tiene un nombre raro, un periodista que escribió un artículo sobre ese documental y dice él que la cineasta dijo que habían 2.000 muertos. Mentira absoluta, porque ahí está el documental y ella dice 10.000 y él dice que ella dice 2.000. O sea que ellos no se sonrojan para mentir. Pero bien, no son galgos o podencos, no importa. Un muerto ya es demasiado. Uno es igual que esta guerra innecesaria. Muchas gracias.